Bueno, como ya Pablo nos presentó, hoy me toca dar esta charla junto a Ivana Strasser, que es una de las jefas de servicio. Así que bueno, súper encantadas. Vamos a empezar la charla sobre cáncer de endometrio. Como dijo Pablo, va a ser dentro de todo de las generalidades y lo nuevo que se viene del cáncer de endometrio, pero me parece ideal hablar sobre cómo vamos a ver a nuestra paciente, cuál es la sintomatología, qué es lo que nosotros le tenemos que pedir a nuestra paciente para poder hacer el diagnóstico, y de esa forma poder nosotros derivarla a un efector de mayor complejidad para su tratamiento. Entonces, a mí me gusta siempre ser organizada. Vamos a hablar sobre una introducción de la enfermedad, sobre los factores de riesgo para desarrollar esta enfermedad, síntomas y signos, cómo hacemos el diagnóstico, cómo estadificamos a nuestra paciente y cuáles son los tratamientos que nosotros tenemos presente para poder realizar. Entonces, cuando hablamos del cáncer de endometrio, tenemos que saber que es el segundo cáncer ginecológico en los países en vías de desarrollo. La edad media de presentación son los 63 años. Hay dos factores fundamentales que explican el aumento de la incidencia de este cáncer, que está relacionado con el envejecimiento de la población y a su vez con lo que es el aumento de la obesidad a nivel mundial. Y generalmente el diagnóstico precoz del cáncer de endometrio tiene una sobrevida global a 5 años del 90% y habla sobre los estadios iniciales. Y hablando un poco de estadística para que ustedes puedan comprender, la tasa de casos nuevos y muertes por cada 100.000 habitantes entre lo que fue el 2013 y el 2017 fue 27,8 por cada 100.000 mujeres por año la incidencia, o sea, los casos nuevos. La tasa de mortalidad entre el 2013 y el 2017 fue de 4,8 por cada 100.000 mujeres, y la prevalencia en el 2017, y esto tiene que ver con la cantidad de casos en el 2017 presente de cáncer de endometrio, fueron 800.000 cánceres de útero en los Estados Unidos. Entonces, el resultado de esto es que el riesgo de por vida de desarrollar cáncer es de 3,1% de mujeres que van a ser diagnosticadas en algún momento de su vida. Cuando hablamos de los factores de riesgo, es importante tener en mente el estrógeno como principal factor de riesgo, en el cual yo puse este gráfico para que ustedes puedan para que puedan fijar rápidamente, y podemos saber que va a ser un factor de riesgo tener, por ejemplo, la cantidad excesiva de estrógenos, y generalmente lo que nosotros denominábamos el estrógeno que es por la obesidad, el estrógeno que está circulando, a mayor cantidad, mayor factor de riesgo, como también son las terapias hormonales de reemplazo sin oposición del estrógeno, o sea que solamente dan estrógeno, como ser también síndromes como es la anovulación, que también está relacionado con lo mismo, y también relacionado con el tamoxifeno, que nosotros sabemos que es una droga que se da en los pacientes con cánceres de mama, en la cual sabemos que el tamoxifeno es un modulador selectivo de lo que serían los receptores de estrógeno, en el cual es antagonista para lo que es la mama, pero es agonista en varios sectores, como ser también el endometrio, que me genera una proliferación de lo que es el endometrio. Entonces, para ser un poco más global, está relacionado también con la edad. El 75% de los casos va a ocurrir en pacientes mayores de 50 años. Está relacionado con la fertilidad y la paridad. Son más frecuentes en mujeres nulíparas e infértiles, mujeres que estuvieron sometidas a estrógenos, como también tenemos el síndrome de ovario poliquístico que está descrito. Una menarca temprana y una menopausia tardía nos habla de un bloque en edad, de que está sometida claramente a estrógenos constantes, como ser la terapia estrogénica sin oposición, como lo dijimos, como ser el tamoxifeno, que su riesgo persiste más allá luego de suspender el mismo, y antecedentes personales, como ser cáncer de mama, de colon y de ovario. La obesidad, como dijimos, es otro de los factores de riesgo. El aumento de los estrógenos endógenos, con disminución de la globulina transportadora de hormonas esteroideas, lo que me hace es un aumento del estrógeno biodisponible en el organismo. Y a su vez hay que saber que la obesidad, estas pacientes siempre tienen enfermedades concomitantes, como ser diabetes e hipertensión, en lo cual va a agravar la clínica de la paciente. Otro factor de riesgo son las hiperplasias endometriales, que es la proliferación de las glándulas endometriales, tanto en su tamaño como en su forma. Hay un aumento de lo que es la razón, glándula y estroma, a consecuencia de una excesiva exposición a los estrógenos, sin oposición a su efecto proliferativo. En el 2014, la Organización Mundial de la Salud clasifica las hiperplasias nuevamente en dos bloques,
hiperplasia con atipía o hiperplasia sin atipía. Y eso está relacionado con el riesgo de desarrollar un cáncer de endometrio. Las hiperplasias sin atipía es menor a 1%, siendo que las hiperplasias con atipía tienen un riesgo del 60% de tener o coexistir con lo que sería un cáncer de endometrio. Después tenemos los cánceres hereditarios, que está relacionado, como ser el síndrome de Lynch, en el cual está relacionado con un 50% de desarrollar cáncer de endometrio en esa paciente. Hay guías, y esto ya es para una charla mucho más profunda. Estas pacientes se empiezan a estudiar de otra forma, porque claramente está relacionado con el síndrome de Codwin, que también está relacionado con el 10% de desarrollar cáncer de endometrio. Dentro de los síntomas y signos, es importante tener esto presente. Vamos a tener la metrorragia, que es el síntoma más importante, que se presenta en el 95% de los casos, y pacientes que son premenopáusicas tienen alteraciones del ciclo. Y este es el síntoma que nosotros vamos a ver en la guardia, o sea, por lo menos así nos pasa a nosotros. Es el síntoma más importante. Después tenemos la leucorrea, que es el agua de lavado de carne, que puede ser fétida o incluso puede ser purulenta, que se presenta en el 5% de los casos, y el dolor ya es un síntoma que puede estar presente, pero es infrecuente, y acá ya no está hablando de que hablamos de una enfermedad más avanzada, que puede estar ocasionada por, distensión uterina o por lo que sea infiltración del tumor. En cuanto al diagnóstico, nosotros nos viene la paciente con esta sintomatología, vamos a hacer una historia clínica, vamos a recabar todos los antecedentes personales de la paciente y los antecedentes familiares, vamos a preguntar sobre sus antecedentes ginecológicos, la vamos a revisar, le vamos a realizar un examen pélvico, vamos a evaluar vagina, cuello de útero, el útero y los anexos con un tacto bimanual. Todos los hallazgos anormales en la exploración física nos pueden sugerir en esta patología, en el cáncer de endometrio, que estemos hablando de una enfermedad más avanzada, como ser un útero aumentado de tamaño, un útero fijo. Entonces, nos va por ahí a hablar de que estamos hablando de algo mucho más avanzado. Y claramente pedir un laboratorio a esta paciente con un hemograma completo, con tiempos de coagulación, porque nosotros sabemos que toda paciente con ginecorragia no es toda paciente que presenta un cáncer, entonces se la tiene que estudiar para otro tipo de patologías. Dentro de lo que es la citología también nos puede dar una ayuda. Esto también está descrito, quizás no es lo más frecuente, pero hay veces que en el Papa Nicolau nos vienen células glandulares atípicas, nos viene informado de esta manera. Las células glandulares pueden ser endocervicales, pueden ser endometriales, las pueden informar como células glandulares sujetivas de neoplasias, endocervicales sujetivas de neoplasia, y hay un capítulo en lo que sería el tracto genital inferior, que esta es la guía de Nación, en la cual explica que este tipo de citología, este resultado, tiene que ser evaluado tanto como con la colposcopía, como una biopsia de imágenes anormales, y esto estamos hablando de lo que es poner un espéculo y evaluar el cuello del útero, como también evaluar el canal endocervical y pedir una ecografía transvaginal para descartar patología uterina. Dentro de lo que es los métodos por imágenes, claramente tenemos la ecografía como primer escalón. La ecografía transvaginal es el estudio de diagnóstico inicial, debido a que es disponible, es rentable y tiene una alta sensibilidad. La sensibilidad de detectar el cáncer de endometrio es comparable con el de una biopsia, y así lo dicen varios tipos de trabajos. Lo que hay que saber es que la ecografía transabdominal no es suficiente no cumple con la misma resolución de lo que sería la ecografía transvaginal, pero es importante tenerlo a la par porque nos puede hablar o nos puede hacer el diagnóstico de una gran masa, una colección líquida, todas imágenes más altas que con la ecografía transvaginal no estaríamos viendo. Por lo tanto, tiene que ser complementaria de la ecografía transvaginal. Cuando nosotros decimos que esa ecografía es anormal, cuando el grosor del endometrio es mayor de 5 milímetros en mujeres posmenopáusicas, entonces nos va a dar la pauta de que esa paciente tenemos que, posmenopáusicas, con sangrado uterino normal, y tenemos una ecografía con ese grosor aumentado, de que nosotros tenemos que estudiar a nuestra paciente. Cuando nosotros vemos un endometrio que no se puede visualizar en su totalidad, o sea que tiene una imagen que se pierde, cuando tenemos los márgenes del endometrio que son indistintos, que puede ser también que esté representado por algo benigno, como ser la adenomiosis, que nosotros ya habíamos hablado en otra clase, o puede tener anomalías endometriales focales, como ser pólipos, hiperplasias o fibromas, que esto lo vamos a encontrar en el 40% de los casos. O sea, que esto nos da la pauta que generalmente estos sangrados en estas pacientes, en la mayoría van a responder a patología benigna, pero la vamos a estudiar. Entonces, si nosotros podemos ver las imágenes, por ejemplo, en esta primera imagen podemos visualizar un corte transversal de lo que sería, sagital de lo que sería nuestro útero, y acá vemos bien la cavidad endometrial,
y acá es cuando vemos agua, digamos, lo que sería líquido dentro de lo que es la cavidad endometrial, que podría corresponder a sangre, por ejemplo, y acá vemos lesiones focales que salen hacia el endometrio. Y en esta imagen lo que podemos ver es que el endometrio no se visualiza bien en su totalidad, sino que se pierde en lo que sería la cavidad miometrial. Bueno, y después tenemos para diagnóstico de más complejidad la tomografía y la resonancia. La tomografía generalmente no lo utilizamos nosotros como diagnóstico inicial para lo que es el cáncer de útero. Lo que hace es evaluar enfermedad más avanzada, como por ejemplo podemos ver en esta imagen. En la flecha blanca podemos ver lo que puede ser subjetivo de una carcinomatosis peritoneal, y en la flecha negra podemos ver lo que es subjetivo de adenopatías. Y la resonancia sí nos sirve como metodología inicial para la estadificación prequirúrgica, porque ahí sí podemos ver infiltración del miometrio, podemos ver metástasis regionales, evalúa el compromiso tanto del cuello, la vagina, metástasis anexiales, también nos va a hacer el diagnóstico de patologías endometriales benignas, como son los pólipos, la adenomiosis, los leiomiomas. Y acá podemos ver una imagen, este es un corte sagital del útero, en el cual podemos ver un útero aumentado de tamaño, podemos ver que las paredes uterinas están indemnes, podemos ver acá también vagina, podemos ver vejiga, se pueden ver tipos de lesiones en el útero, como ser en este lugar lesiones más sólidas, acá lesiones que pueden ser más quísticas, entonces podemos hacer el diagnóstico diferencial como también la cavidad endometrial que se puede visualizar. Para hacer el diagnóstico también utilizamos, o lo que sería el diagnóstico histológico, nosotros contamos con varias metodologías. Una de ellas es la biopsia PIPEL, es lo que vemos acá, no sé si se nota bien, está bien acá la imagen, es como una cánula de plástico, en la cual es de bajo costo, se puede conseguir en la mayoría de los lugares, es una biopsia ambulatoria, lo que se hace es una aspiración endocavitaria. Esto reemplaza un procedimiento quirúrgico, todo lo que significa eso en nuestra paciente, que no se tenga que realizar una anestesia, se necesita buena cantidad de muestra para poder hacer el diagnóstico, y claramente necesitamos un orificio que sea permeable, si no, no lo podemos hacer. Entonces, como vemos acá en la imagen, lo que se hace es introducir esta PIPEL, se saca el eslabón, digamos, de esa forma hace una presión negativa y se rota sobre su mismo eje, y de esa manera nosotros tomamos material, y eso se manda a estudiar. Lo que pasa con este tipo de biopsias es que no detecta lesiones pequeñas o lesiones focales, o sea, le vamos a pasar por alto porque es a ciegas, quizás a la mayoría de lesiones. Después tenemos lo que es la dilatación y curetaje, es otro tipo de biopsia, esto ya la paciente tiene que claramente, bueno, estar en posición ginecológica, tiene que estar anestesiada, bueno, claramente, bueno, es una biopsia en pacientes con síntomas persistentes que se puede utilizar, se pone un espéculo, se utiliza una pinza de POSI, que es la que nosotros estamos visualizando ahí, se utilizan bujías para poder dilatar el cérvix y poder progresar, y se utiliza una cánula de Sims para poder sacar material. Es poco confiable si hay lesiones focales, es lo que decíamos antes, en la cavidad uterina. Lesiones focales se refiere, por ejemplo, a pólipos o lesiones en un solo sector que nosotros claramente, por no visualizar de manera directa, estamos pasando por al lado y tomando muestra de otro lugar. Pasa aproximadamente la mitad de las lesiones benignas por alto y el 10% de las lesiones neoplásicas endometriales. Y otro tipo de diagnóstico es la histeroscopía. La histeroscopía es el gol estándar en la evaluación del sangrado uterino normal en la paciente menopáusica porque es diagnóstica. Permite visualizar directa la cavidad uterina y la toma de una biopsia dirigida. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros ingresamos con una cámara y al ver la cavidad endometrial vemos la lesión y podemos tomar biopsia de eso. Permite visualizar a su vez, y no nos olvidemos de lo que es el endocérvix también. Hay pacientes que tienen sangrado y tienen patología, digamos, cervical. No es algo que nosotros podamos ver por fuera, pero está por dentro y lo podemos visualizar con esta histeroscopía. A su vez también permite ver lo que es la cavidad endometrial, los orificios de las trompas. Bien, y una vez que nosotros tenemos el diagnóstico, o sea, que tenemos la biopsia, hay diferentes tipos histológicos que constituyen a lo que es la morfología del cáncer de endometrio. Bogman, en el año 83, planteó la hipótesis de que había dos tipos patogénicos de carcinomas de endometrio relacionados con señales metabólicas, clínicas y endocrinas que son muy diferentes. Lo designó en tipo 1 y en tipo 2, que de esta forma proporcionó un marco conceptual para estas pacientes. Y acá les trajo una imagen para que ustedes lo puedan graficar. Entonces lo dividió en tipo 1, que el tipo histológico iba a ser de tipo endometrioide, que iba a tener un diagnóstico que era
un pronóstico que es favorable, que no iba a ser tan agresivo, que nosotros lo íbamos a diagnosticar generalmente en los primeros estadios de lo que es la enfermedad, que está relacionada con la hiperplasia, con la paciente obesa, con la paciente que tiene gran cantidad de estrógenos, gran estimulación, y en la cual generalmente, bueno, no estaba relacionado con la invasión tanto del miometrio. Y después tenemos el tipo 2, que ya se debe a tipos histológicos mucho más agresivos, como ser los serosos o los de células claras, en los cuales lo íbamos a diagnosticar con un estadio mucho más avanzado, que no estaba relacionado con la hiperplasia y que generalmente tenían metástasis al momento del diagnóstico porque son claramente mucho más agresivos. Entonces, en el año 2014 la Organización Mundial de la Salud ya trajo lo que es la clasificación del cáncer endometrial, que lo dividen en el tipo o la estirpe endometroide, en los mucinosos, en los serosos, que constituyen el 10% de los casos, células claras, neuroendócrinos, que son mucho de peor pronóstico, que gracias a Dios son los menos frecuentes, en menos del 6%. Y esto es ya algo muy nuevo, lo que es la clasificación molecular de los cánceres de endometrios. Esto fue publicado en el año 2013 por un atlas genómico del cáncer de endometrio, que incluyó un análisis genómico de 373 cánceres de endometrio que permitió clasificar a los tumores en 4 grandes grupos. Tenemos el grupo de Paul, en intensidad de microsatélites hipermutados, bajo número de copias y alto número de copias. Esto es para que ustedes se lleven un concepto clave. Lo que hace esto es que la integración de todos estos marcadores tumorales con los parámetros clínicos y patológicos de la paciente lo que hacen es establecer el potencial, digamos, de mejorar lo que es la precisión del pronóstico de esa enfermedad. Por ejemplo, identificar estos biomarcadores nos pueden ayudar a identificar o a indicar cirugías conservadoras en mujeres que quieren preservar la fertilidad, o sea que no la vamos a terminar operando porque gracias a este análisis genómico podemos saber que ese cáncer de endometrio tiene bajo riesgo de chances de generar enfermedad metastásica. Entonces, es realmente de gran utilidad. Pero bueno, esto es lo nuevo que se viene, no en todos los lugares se hace, así que digamos que es lo nuevo de cáncer de endometrio. Cuando hablamos también de cáncer de endometrio, hablamos de los factores pronósticos, que es toda situación, afectación o característica que puede usarse para calcular la probabilidad de recuperación de una enfermedad o la probabilidad de que esa enfermedad recidive. Y en cáncer de endometrio hablamos de factores uterinos y de factores extrauterinos. Dentro de esos uterinos es el tipo histológico, el grado histológico, la profundidad de infiltración del miometrio, si es mayor o menor al 50%, la invasión vascular, la afectación del cérvix y los estados de los receptores hormonales. Y cuando hablamos de factores extrauterinos, hablamos de la citología peritoneal positiva, de la afectación de los anexos, las metástasis de ganglios linfáticos y pélvicos, y paraórticos, o metástasis en el peritoneo o vísceras vecinas. Entonces nos hacemos una gran pregunta después de claramente tener a nuestra paciente con su sintomatología, con su examen físico, con su diagnóstico histológico, que es con las biopsias, tener en cuenta todos los factores, y nos planteamos si la estadificación del cáncer de endometrio es clínica o es quirúrgica. Nosotros ya venimos de una clase de cáncer de cervix en la cual la estadificación es clínica. Bueno, en el cáncer de endometrio es quirúrgica. Conoce la real extensión de la enfermedad, la invasión del miometrio, como también la diseminación extrauterina. Entonces, hablamos de los estadios del cáncer de endometrio. Y decimos que el estadio 1 son todos los tumores que están limitados al cuerpo uterino. El estadio 2 hablamos de lo que es ya la invasión cervical. El estadio 3 hablamos de la enfermedad local o más allá del útero. El 3A es cuando el tumor invade la serosa uterina y sus anexos. El 3B es cuando hay afectación vaginal y o parametrial, y el estadio 3C es cuando hay metástasis de los ganglios linfáticos pélvicos y o los paraórticos. Y hablamos del estadio 4 cuando el tumor invade la vejiga o la mucosa intestinal, que sería un 4A, y o hay metástasis a distancia, que hablaríamos de un 4B, incluso cuando hay metástasis intraabdominales o en los ganglios linfáticos inguinales. El procedimiento de lo que es la estadificación quirúrgica en los cánceres de endometrios, hablamos de una anexohisterectomía total, que puede ser realizada por diferentes vías de abordaje, y acá hablamos de lo que sería la videolaparoscopía o la laparotomía, que es directamente abrir la panza, la evaluación macroscópica del peritoneo, diafragma, superficies serosas tomando biopsias de todo lo que sería sospechoso, realizar la omentectomía, que estaría más direccionada a carcinomas más agresivos como los serosos o los carcinosarcomas, la linfadenectomía pelviano-paraórtica, pero
En caso de realizar lo que es la técnica de ganglio centinela, solamente sería detectar los ganglios centinelas bilaterales. ¿Y eso qué sería? Es una técnica que identifica los ganglios con mayor riesgo de metástasis para limitar el procedimiento de realizar una linfadenectomía completa, o sea, sacar todos los ganglios linfáticos, pélvicos, paraórticos, y lo que está relacionado con el aumento de la morbilidad de esas pacientes. Lo que se realiza es una marcación en el cervix, como estamos viendo ahí en la imagen, que se puede hacer por verde de indocianina, como también puede ser con azul de metileno, o como puede ser con tecnesio, en la cual, bueno, se pone en el cervix y se espera el tiempo correspondiente, y de esa forma se va a buscar ese ganglio que pinta ese color. En el caso, bueno, de que lo encontremos, se envía esa anatomía patológica y se evalúa, y también se sacan los ganglios que son sospechosos. Y en el caso de que no se pueda encontrar ese ganglio centinelar, lo que se hace sí es sacar la linfadenectomía de ese lado, o sea, se realiza la linfadenectomía de ese lado correspondiente que no se encontró. Estas son imágenes nuestras de nuestro servicio, por ejemplo, dentro de lo que es la cirugía por cáncer de endometrio se realiza lo que es una evaluación macroscópica de la pieza para evaluar cuál es la invasión que tiene el endometrio sobre el miometrio. Entonces, por ejemplo, acá podemos ver bien el cáncer de endometrio en todo lo que es la totalidad, y podemos visualizar, esta es una paciente que tenía menos del 50% de invasión miometrial. Acá se ve bien el límite. Después tenemos esta otra paciente que sí tiene cáncer de endometrio también, pero solo se localiza al endometrio. Vemos que acá la pared miometrial está, digamos, indemne. Y después tenemos este tipo de pacientes que nosotros abrimos la cavidad abdominal y visualizamos que el cáncer de endometrio ya va más allá de la serosa. Bien, esto ya claramente nos vamos metiendo más en profundidad y que cada vez va siendo un poco más difícil para nosotros poder saber qué tipo de tratamiento le vamos a hacer a nuestro paciente. Además de, claramente, como habíamos hablado de lo que es la cirugía, existe lo que es la estratificación del riesgo, y esto es por parte de un modelo que hace la Sociedad Europea de Oncología, en la cual divide a la paciente según cómo es el estadio, según cómo es el grado histológico, según si tiene o no invasión linfovascular, según, en el caso de que haya afectación de otros órganos, en bajo, en intermedio bajo, y lo divide también en intermedio alto, alto avanzado y metastásico. Y yo les traigo esto acá para que nosotros podamos hablar un poco de lo que sería el tratamiento. En sí tenemos que quedar con el concepto que es quirúrgico, que es el de elección, que la cirugía no debería exceder más allá de las 6 semanas desde que le hicimos el diagnóstico, que el cáncer de endometrio se asocia frecuentemente, como habíamos dicho, con la obesidad, la hipertensión y la diabetes, y hay veces que estos pacientes no están al alcance de la cirugía, digamos, por la cantidad de comorbilidades que tienen. Entonces, hay que hablar dependiendo de qué pacientes tenemos nosotros adelante. La evaluación del riesgo y beneficio de la cirugía puede llevar a una decisión individualizada y podría realizarse una cirugía no estándar o un procedimiento de estadificación limitado, claramente teniendo en cuenta las características de la paciente. Entonces, cuando nosotros hablamos de esos riesgos que yo le había dicho, intermedio alto, alto, avanzado, metastásico, podemos tener, digamos, el otro tipo de terapia, y hablamos de lo que sería la radioterapia. En esto se puede dividir en los diferentes tipos de controles que nosotros queramos, digamos, en esta paciente. Hablamos de la braquiterapia para lo que es el control local, que sería por vía vaginal, que es el primer lugar, digamos, donde recibe el cáncer de endometrio. Hablamos de la radioterapia externa para el control perviano, y hablamos de la radioterapia a campo extendido cuando queremos un control ganglionar a distancia. Y hablamos de la quimioterapia directamente cuando nosotros tenemos enfermedad a distancia, y por eso nosotros instalamos este tipo de tratamiento. Y acá ya hablamos de estadios avanzados. Hay otro tipo de terapia, como es la inmunoterapia, como ser también la terapia endocrina, que claramente, bueno, esto quizás después podemos charlar un poco más, pero es más avanzado en lo que sería el tema del cáncer de endometrio. Y también hablamos de lo que es el tratamiento conservador de la fertilidad, es el manejo terapéutico en pacientes que desean preservar su fertilidad, que pueden tratarse con tratamiento hormonal sin necesidad de hacer una nexohisterectomía como tratamiento primario. Claramente esto es viendo según el caso de la paciente, según la edad, según qué tipo histológico, no todas son lo mismo. Y acá podemos optar por un DIU liberador de levonorgestrel, por
utilizar medroxiprogesterona, o también se puede usar megestrol, que creo que actualmente eso no se consigue, que conseguimos medroxiprogesterona. Lo que a usted le tiene que quedar como concepto en realidad es que el cáncer, o sea, ni hablar de lo que es el diagnóstico, de lo que es la sintomatología de la paciente, de qué tipo de características tiene la paciente, y que va a depender de eso el tratamiento que nosotros hagamos con esa paciente, ¿sí? Hay que tener en cuenta que las pacientes con cáncer de endometrio son pacientes que generalmente son obesas, que generalmente tienen diabetes, hipertensión, que tienen un montón de comorbilidades, que uno la tiene que llevar a una anestesia. Entonces, realmente es una enfermedad que tiene muchísimas comorbilidades, muchísimas cosas por detrás. Así que bueno, espero que se haya entendido. Cualquier duda saben que nos pueden preguntar. Así que, bueno, dejo de compartir. Bueno, muy bueno, Luchi. No sé si está Iván ahí, sí. Hay una pregunta en el chat que creo que termina quedando un poco más claro cuando seguía hablando de tratamiento y que a veces es difícil de, cuando